Buenos días a la República Dominicana. Luna TV, Canal 53, empieza pasando revista. Miércoles, mediados de semana, Marcos Martínez y Juan Bonilla a partir de este instante. O sea que hasta las 8 de la mañana, nuestras informaciones. ¿Cómo es? Explíqueme eso, Nuestras informaciones, es así, ¿verdad? Cada quien que se preocupe por sus informaciones sí. y el tratamiento que le da, ¿no? Exacto, sí. Tibio, frío, cómo no, sí señor. Aquí estamos listos para la jornada de hoy. El reloj marca las 6:30 de la mañana y entonces se inicia la primera plana de la mañana, donde primero te enteras, solo nosotros nos atrevemos. Solo nosotros nos atrevemos. Bueno, Saludos. se ha elevado a 51. Un momentito. Ya viene. No, saludo le mandó un ministro a usted. Conmigo. Salúdame a Juan Bonilla. Cuando tú vengas, tráemelo, por favor. Teníamos programado esta semana por ese accidente. Juan tiene muchos problemas. Hay que reorientar el asunto. La familia salga de ese golpe mental. Y la semana que viene, vamos para allá. Bueno, agradecido. Bueno, hay una noticia que ha estremecido hasta al Papa Benedicto, el Papa Francisco. Francisco, sí. Claro, pero hay un político que se quitó los apellidos desde que se escogió a Francisco como Papa y se puso Francisco. Pero usted no se equivoca cuando usted dice Benedicto. Porque Benedicto sigue siendo Papa honorífico. Entonces, ahí, entonces, pero como un Papa es mérito. Pero usted pudo irse a referir de él. O sea que usted no se equivocó. Porque Benedicto es todavía Papa. Bueno, es la tragedia ocurrida en Texas, en San Antonio, Texas, con este dolor de cabeza que es las mafias que se dedican a traficar con inmigrantes, con indocumentados. Entonces, eso es terrible, ¿no? 51 muertos dentro de un camión. Furgón. Tapados. Un furgón, tapados ahí. Una parte de ellos ha logrado sobrevivir, pero ha sido una tragedia. El presidente de México, López Obrador, que en México ahí juega un papel estelar en lo que tiene que ver con este grave problema de la cantidad de ciudadanos de diferentes países que están utilizando la frontera entre México y Estados Unidos, precisamente para llegar a Estados Unidos. Cientos de ciudadanos de Guatemala, de Honduras, de diferentes países, la República Dominicana. En cada una de esas tragedias ha habido dominicanos. Todavía no se conocen detalles en este caso, pero ha sido un asunto que ha alarmado a la opinión pública internacional, porque es algo terrible que todas estas personas murieran dentro de un furgón tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces, lo doloroso, Marcos, es que hay personas pagando 5, 7 y hasta $10,000 para tratar de hacer esas travesías. Se van a Panamá, de Panamá vuelan a Guatemala, de ahí entonces empieza la travesía en vehículos estartalados, escondidos debajo de lonas. Es decir, algo que realmente uno no se puede explicar. Pero... Bueno, ¿por qué Guatemala, como dice Juan Bonilla? Panamá, Guatemala, esto es.
porque es que Guatemala es el país que tiene frontera con México, es el que más tiene frontera. Y entonces Guatemala es para pasar a México, porque finalmente el destino es Estados Unidos, pero el objetivo inmediato antes de Estados Unidos es México, que es el que lleva territorialmente a los Estados Unidos. Esa no es la primera tragedia y esa no será la última tragedia. Mientras en nuestros países, entiéndase Centroamérica, lo que usted quiera, exista la desigualdad, exista la exclusión, exista la falta de empleo, la falta de oportunidad, la posibilidad de entrar a una universidad, habrá migración. La migración la genera las carencias de las cosas fundamentales para la existencia del ser humano. Y entonces cuando en nuestros países, y digo nuestro porque República Dominicana no está excluida de eso, son dominicanos los que mueren todos los días que no salen en la prensa porque ni se saben cuando las yolas zozobran camino a Puerto Rico, porque el dominicano, el México del dominicano es Puerto Rico. O sea, el dominicano entiende si llegó a Puerto Rico tiene la posibilidad de llegar a Estados Unidos, como el que se va por México. Entonces, mientras exista esa desigualdad, esa iniquidad, esa falta de oportunidades, va a haber migración y el ser humano no escatima esfuerzo para tratar de llegar a lo que ellos llaman en esta latitud, entiéndase el Caribe, Centroamérica, Latinoamérica, al sueño americano. Porque de África no es Estados Unidos, es Francia, Alemania, España. Ese es el sueño americano. Y entonces nosotros, Juan Bonilla, un poco alarmado, preocupado, habla de la travesía de Guatemala, de irse a México. Pero eso no es nada. Difícil es usted venir de un país africano y cruzar todo el Magreb, venir de un país lejano como Nigeria y pasar por Argelia y llegar a Melilla con Marruecos y tratar de cruzar esa valla, porque lo que consternó al Papa Francisco, como inició Juan Bonilla su comentario, no solamente fue la tragedia de los 51 muertos en el furgón México-Estados Unidos, es también los 19 muertos y los cientos de heridos que hay tratando de cruzar la valla que hay en Melilla. Melilla es un territorio dentro de África que territorialmente, geográficamente está en Marruecos, pero que es posesión española. Y es ahí donde llegan la mayoría de africanos para cruzar una valla de alambre, púa que hay, llegar a España y de España entonces poder cruzar para Francia y otros países de la Europa. Entonces, esa es la situación. No es solamente en América Latina, en el Caribe, es donde quiera. Por eso República Dominicana tiene que tomar medidas de Estado frente a Haití, mientras Haití siga muriéndose del hambre, deforestado, pobre, una mafia gobernando Haití para su beneficio propio. Esa migración de haitianos hacia República Dominicana no se va a parar, porque la práctica es que el país pobre, colindante o cercano, por mar, por tierra, por donde sea, del que está con más progreso, va para allá. ¿Cuál es la principal migración en Argentina? ¿Cuál es la migración haitiana para República Dominicana en relación a Argentina? La boliviana, porque la que estaba limítrofe ahí con Argentina es la que por los Andes se comunica. Entonces, ¿para dónde cogen los bolivianos que no tienen posibilidades de comer, de sobrevivir, de progresar en Bolivia? Para Argentina, que cogen
Entonces, esa es la realidad. Cuando la caída de Venezuela, fueron miles los que llegaron a Colombia. Claro. ¿Por qué? Porque está ahí la frontera. Claro. Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. Bueno, a raíz de las controversias con la Dirección General de Migración en Santiago de los Caballeros, ha resurgido el tema de que Migración está sin director en Santiago desde hace meses, porque ha habido un conflicto entre el director general, el abogado Enrique García, y el director regional norte, el abogado Dionisio Cruz. Dionisio Cruz está nombrado por decreto y por mucho esfuerzo que ha hecho Enrique García, no lo ha podido destituir, aunque no lo acepta en la oficina. No tiene funciones. No tiene funciones, no te doy funciones. El presidente Luis Abinader no ha solucionado, porque es un asunto del presidente Abinader, porque los dos están nombrados por decreto. Entonces, Dionisio Cruz se ha limitado, ¿verdad que sí? Cobra su salario. Hoy es primera plana del periódico El Caribe eso. Y él habla y dice que él está como un coronel cuando el jefe de la policía no quiere darle función, que está en el banco. Déjeme decirle lo siguiente. Ahí hay varias cosas. Primero, el director general no puede trasladar a Dionisio, no a Dionisio, a quien sea, que está designado por un decreto como director regional de migración. Entonces él lo ha trasladado de que para la sede central. Él no puede hacer eso, porque él administrativamente no puede violar un decreto, variar lo que dice un decreto, número uno. Yo no sé por qué ese pleito. Ese pleito no es por la denuncia de Dionisio, ahí hay otra cosa. Porque se trata de que Dionisio era el brazo político gremial del director de migración. Recordemos que Enrique García es el cuadro político del sector de Luis Abinader en el Colegio de Abogados. Incluso fue candidato en 2 ocasiones por el PRM de ese sector. Eso es lo que lo lleva a la Dirección General de Migración. ¿Y quién era el operativo y el representante de Enrique García en Santiago en términos gremial y de la accional para el Colegio de Abogados? Dionisio Cruz. Y debo decir lo siguiente. En una ocasión, yo debo haber conversado con Luis Abinader. El presidente ha conversado 2 veces con él. Antes como quizás 3 o 4. En una de esas conversaciones me dijo a mí Luis Abinader que el cuadro político más terminado que tenía el PRM en Santiago se llamaba Dionisio Cruz, que no pudo ponerlo a operar aquí en Santiago porque los sectores políticos de Luis, encabezados por Rosa Santos, lo objetan a él y tuvo que mandarlo de supervisor para Montecristi. Entonces es una situación que tienen que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Y eso lo puede resolver el presidente. Ahora, el presidente también, Juan, está en una situación difícil. Son 2 cuadros prominentes con méritos acumulados en su sector político. No es fácil para el presidente derogar un decreto, quitar a Enrique o derogar un decreto a Dionisio, a no ser que lo envíe para una posición similar o más importante. Yo voté por Enrique García cuando fue candidato a presidente del Colegio de Abogados. Él sabe también que yo lo respaldé en televisión. También, claro. Él es una persona de un trato muy agradable. Siempre, antes de llegar a esa posición, siempre que venía a Santiago pasaba por mi programa y me daba un trato.
Entonces voté por él. Además, no me gustaba en ese momento. Surum. José Diego García. Era Sí, que- sí. Él ganó, José Diego García del PLD, pero nunca, como que su temperamento a mí nunca me ha simpatizado en el colegio de abogados. Pero Diego el hecho es que Dionisio Cruz, de lo que se le acusa es que él, sin ninguna autorización de la Dirección General de Migración y del director Enrique García, teniendo excelentes relaciones, una de las mujeres que tienen programas de investigación los fines de semana en la República Dominicana vinieron a Santiago. Y parece, ustedes saben que migración de las instituciones del gobierno que son terriblemente difíciles de manejar en migración. No, dilo. Porque que ahí se mueven muchos intereses, mucha corrupción. Dilo. De las instituciones tremendamente corruptas. Exacto. Entonces, los inspectores andan haciendo lo que le viene en gana en los edificios de construcción, en las heredadas de haitianos, todas estas cosas. Entonces, Dionisio Cruz le dio una entrevista a una de esas, a esa mujer que vino, a esa comunicadora que vino a Santiago. Oh, sí, hemos descubierto una mafia, pero de la administración de él. Entonces empezó a revelar cosas de mafias dentro de migración. Entonces, Enrique García lo suspende, pero lo suspende sin poder, sin tener atribuciones para hacerlo. No, porque entonces, es un decreto. Ahí empezó el conflicto y hasta hoy está ese conflicto. Hoy se enemistaron dos personas que eran dos aliados, porque yo debo decir algo. El presidente Luis Abinader tenía un compromiso de nombrar a Dionisio, lo tenía, porque vamos a echar un poquito más para atrás. Dionisio era el brazo derecho de Víctor Méndez y de Hipólito Mejía en Santiago. Fue director ejecutivo de la campaña electoral del 2012. Dionisio era un hombre de horca y cuchillo y ese tenía más autoridad en Víctor Méndez, que yo creo que no lo comparemos. Tenía todo el poder en la pre-campaña del 12 y en la campaña del 12. Si Hipólito hubiera ganado en el 12, hubiera sido el segundo hombre en el Cibao. Entonces, luego él pelea con Víctor Méndez. Se pelea en un pleito que nadie sabe. Nadie tiene explicaciones todavía cómo Dionisio Cruz rompió con Víctor Méndez, teniendo el apoyo absoluto. Lo único que le faltaba a Dionisio Cruz era firmar por Víctor Méndez, y no firmaba porque parece que no sabía hacer la firma, pero decidía todo, un poder absoluto. Fue jefe de campaña real en el 12. Rompe con Víctor Méndez, y a romper con Víctor Méndez se fue del lado de Hipólito y apoya a Luis Abinader y hace un pacto con Luis y se integra con Luis, y entonces se integra más a través de Enrique García, y Luis tenía un compromiso con Dionisio Cruz. Pero yo digo lo siguiente, no fue nombrado sin el consentimiento de Enrique García, y yo estoy seguro que Enrique García lo quería ahí, y si Luis no lo nombra por decreto, Enrique lo hubiese nombrado administrativamente. O sea, estamos hablando de dos gente, dos aliados políticos profundos y unas relaciones personales. Y uno no entiende por esas declaraciones ese rompimiento que, a fin de cuentas, debo decir lo siguiente, pierde la institución y la sociedad. Porque Dionisio Cruz es un profesional del derecho y un hombre consagrado al trabajo. Es un militante que cuando coge un trabajo lo hace, y un tipo responsable y serio. Es serio. Por eso hizo la denuncia. Porque si él hubiera estado participando de la mafia y de toda esa corruptela, no hace la denuncia, que no debió hacerla públicamente y que Enrique entendió, pero hay que darle el derecho de que lo hizo y denunció todo porque no estaba participando, porque si está participando
no lo hace, lo que demuestra que es un funcionario serio. Arreglen eso, arreglen eso. No hay quien intervenga entre Enrique y Dionisio. y la gobernadora, que es la máxima autoridad. Esa no quiere saber ni en pintura de Dionisio Cruz. Ni en pintura. ¿Pero y por qué? Porque es un tipo que le hace sombra a cualquiera, un trabajador político, es un cuadro con una condición, que es autosuficiente económicamente. Pase un trabajo, si hay que poner 10 pesos, no lo pide. Un tipo que anda montado en un BMW, con una casa que caben 20 carros allá, en el padre de la casa, allá atrás. Los titulares más destacados de la prensa nacional aquí, empezando revista. El PNUD se compromete a terminar el edificio del Defensor del Pueblo. Tienen que comprometerse porque tú tienes un contrato para eso. Aquí viven relajando a uno. La Cámara de Cuentas revela mal manejo de fondos en gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Titulares más destacados aquí en Pasando Revista. República Dominicana es vista como punto clave para la cocaína. El Consejo Nacional de la Seguridad Social reitera que es ilegal el cobro en emergencias en las clínicas. República Dominicana entre los países que respetaron la libertad de prensa. La Fuerza del Pueblo depositó padrón en la Junta Central Electoral, tiene más de 1 millón de miembros. Disponen cambios en la estructura operativa de la Inspectoría General de la Policía Nacional. Ecuador, Asamblea no logra los votos para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Ahí están los titulares más destacados. Pero el mediático Defensor del Pueblo se tenía calladito lo del edificio. Ay, ¿por qué no dijo eso y lo transparentó? Tuvo el Listín Diario que hacer una serie de reportajes sobre eso. Entonces, cuando el Listín Diario lo puso al descubierto, entre otras cosas, un adendum de un contratito de 100 millones de pesos adicionales. Y entonces ahí tuvo que hablar y venían a hablar, porque el Listín lo ve. Una de las razones por las cuales el edificio de Defensor del Pueblo está paralizado fue que cuando el señor llegó, hizo una serie de exigencias. No, este salón no, yo lo quiero así. No, hay que agregarle esto. No, hay que agregarle lo otro. Porque él cree que la Defensoría del Pueblo de él, que se va a quedar ahí. Hasta una habitación de que mandó a hacer ahí, porque después de haber una crisis hay que quedar. Entonces, una construcción, por más que haya subido los precios, la construcción, lo que usted quiera, 100 millones más, es por los adicionales. Entonces el mediático Defensor del Pueblo no dijo nada. No, fue el Listín, y el Listín fue que lo obligó a que explicaran todo lo relativo al edificio. Ahí está. Y como dice Juan Bonilla, aquí viene relajando. Ahora el PNV, un compromiso. Pero no compromiso, usted tiene un contrato. Un contrato de millones y millones. Sí. Tiene el PNUD, cuyo no se explica, pero yo no sabía que eso era un organismo constructor de obras. No sabía eso. Uno se sorprende con unos contratos en este país. El PNUD es un organismo constructor de obras, que una institución del Estado Dominicano firma un contrato y le asigna millones de dólares para que construya un edificio. Pero por Dios, pero esa institución debió de hacer una licitación. La empresa que ganara el concurso, esa construía el edificio, pero no. El PNUD sin hacer licitación, no, esa es la institución que lo va a construir. ¿Pero por qué? Porque supuestamente, aquí,
que supuestamente es un organismo que la transparencia está garantizada. Mentira. No, entonces vino el mediático defensor del pueblo, avaló eso y le metió a eso que está diciendo Juan Bonilla un adicional de 100 millones de pesos a la misma empresa constructora, sin concurso, sin transparencia. ¿Qué es lo que ese defensor del pueblo está hablando? Con ese adicional, con ese adendo, ya tiene tanta responsabilidad. Como con lo anterior. Como la doctora Zoila Martínez, la anterior titular del Defensor del Pueblo, que fue la que firmó ese contrato con el PNUD. Ya él está metido. Claro, porque él avaló la forma en que se dio ese contrato y cómo se dio. Ay, ¿por qué el PNUD no dijo obras públicas? Venga acá. Yo voy a poner el dinero, usted hace el estudio y hace la construcción. Bueno, al alcalde Abel Martínez ha sido un gran esfuerzo someterlo a la legalidad en lo que tiene que ver con muchas decisiones que él asumía personalmente y que son responsabilidad del Consejo de Regidores. Abel te declaraba, Abel llegó, Abel emitía decreto, era el alcalde. Sí. Eso era terrible. Sí, el último decreto de Abel fue declarando 3 días de duelo por la muerte de doña Rosa de Mejía, el decreto, y que luego el Consejo se reúna. Entonces, en el día de hoy, el juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el abogado, el académico, el profesor Manuel Ulises Bonelli Vega, va a ofrecer una conferencia en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago sobre la Constitución de 1908. Y entonces el Consejo de Regidores fue convocado y se aprobó una resolución a solicitud del alcalde Abel Martínez para declarar hijo distinguido de Santiago de los Caballeros al juez Manuel Ulises Bonelli Vega. Es miembro de una distinguida familia de Santiago. No, y fue juez por muchos años aquí en Santiago. Claro. Aquí fue que se inició como juez. Claro, como abogado, como juez, como carrera, profesor. Y se graduó en la Pucamaima. O sea, ese es un santiaguero que después renunció de su condición de juez, abandonó esa carrera, se fue para la capital, demostró en círculos políticos su gran condición de jurista, lo apadrinó el expresidente Leonel Fernández y fue elegido al Tribunal Constitucional, con capacidad, con mérito y con mucha solvencia moral y académica, ese santiaguero distinguido. Así es que el alcalde Abel Martínez solicitó que se le declarara a Manuel Ulises Bonelli Vega. Lo que planteo es que la sala capitular del Consejo de Regidores fue convocado para eso. Claro. Lo que significa, por eso planteo que poco a poco el alcalde de Santiago ha ido sometiéndose a la legalidad, porque ha habido muchas presiones, muchas advertencias, muchos cuestionamientos de que hay cosas que no puede actuar como un dictador. De casualidad no la dictó y después dijo que se reúne el Consejo oportunamente. Y fue para eso, porque se trata de una sesión extraordinaria. Y cuando el Consejo se reúne extraordinariamente, solamente puede conocer de los puntos que previamente se establecieron en la convocatoria extraordinaria. Entonces, si nada más fue para eso, nada más era para eso. Puede ser para varias cosas, pero en este caso es para eso. Yo creo que a veces está sometiendo a la legalidad y está siendo más cauto en virtud de sus aspiraciones a la candidatura presidencial del PLD, porque él no puede aspirar a ser presidente de la República haciendo lo que le da la gana. Y la verdad es que haber manejado ese ayuntamiento no para provecho personal, porque de eso no se puede hablar,
que es para beneficiarse ni nada de eso. Pero él ha manejado ese ayuntamiento como una finquita en Monción, de manera personal y dictatorial. Abel ha demostrado que no es tolerante, que no es una persona tolerante. Entonces esas cosas se las vamos a tomar en cuenta cuando sea candidato del PLD, porque él es el que va a ser el candidato del PLD. Entonces le vamos a sacar en cara a eso, porque una cosa es aspirar a ser candidato y otra ser candidato. O sea, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Y Abel ha demostrado en el ejercicio de la sindicatura de Santiago que no tiene mucha tolerancia, no es muy tolerante, no es un hombre de consenso, que es un hombre unilateral y a veces arbitrario y dictador en sus ejercicios, en sus funciones. Así que resalto esto porque yo he estado, como se dice popularmente, en la línea de fuego por muchos meses o los años que Abel Martínez tiene en la alcaldía de Santiago, exigiendo, reclamando, denunciando que tienen que someterse a la legalidad, Claro. que ahí hay un congreso municipal y que él es un administrador, que si él quiere ejecutar alguna decisión así, que se la solicite al Consejo de Regidores. Entonces, tengo que reconocer eso después de muchas denuncias de varios regidores incluso, y de medios de comunicación. Entonces, si acaba de hacerlo, se lo resalto. Entonces, ya finalizó ese comentario y vamos a la pausa, pero solicitarle a los diablitos que tiene a ver en las redes sociales que hagan este corte también. Nada más no son los otros. Hagan este corte. Y en Villa Olga, entonces. No, ese no se hace. Ese no se hace. En Villa Olga ya no, que son los detalles positivos. Lo captan. Pero claro, yo dije aquí, muy buena conquista de Abel cuando conquistó, Domingo Contreras. Cuando Domingo Contreras. Sí. Pero este comentario se lo va a subir el equipo de Francisco Domínguez Brito. No existe. No, eso no funciona. Pues está bien. Ese no funciona. Usted va a ser... Eso no funciona. Se quejan, pero por ejemplo, cuando nosotros analizamos aquí lo de la propuesta de debate entre los aspirantes a la candidatura del PLD, ¿qué dijimos? Que un debate de esa naturaleza lo gana Domínguez Brito, que es el más preparado del grupo que está aspirando en ese aspecto. Pero no hacen ni caso. Ahora, si tú dices algo negativo... Pero le adelanto algo. Será bien recibido esta semana en Villa Olga, donde usted va a jugar dominó. Vamos a la pausa, regresamos.